Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. Fafo Taveras quería una puntualización, Fafo, para que entremos a hablar del corazón. Mira, tal vez sería una buena introducción hablar del corazón, por la imagen que tiene el corazón en el pueblo, que la gente cree que es la fuente del sentimiento. También Abel encarna una época, representa una época. La política no la escogimos nosotros, en esa generación se nos impuso, porque había que tener una sensibilidad del otro mundo para tú no reaccionar frente a una situación de total ausencia de libertades, de impunidad creciente, de crímenes, de intolerancia. No solo aquí, sino en toda América Latina. Era la época de la Guerra Fría. Las dictaduras. Las dictaduras y las juntas militares. Exactamente. Amin Abel fue el mejor estudiante todavía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue un promotor de la organización de los estudiantes en ese propio recinto y fue jefe de la FED. Y al mismo tiempo fue un participante activo en las denuncias contra todos los abusos del poder de esa época. Y un hombre que defendió siempre a los humildes y a los trabajadores. En ese marco, un hijo de árabe, una colonia muy floreciente en el país, con esa portada de summa cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el área de arquitectura, sin embargo él se dedicó a servir a la gente. No explotó ni su conocimiento ni su condición social para él. Entonces fue un hombre profundamente entregado. Y desde ese punto de vista, tal vez se recuerden muchas anécdotas. Yo simplemente quiero recordar dos cosas. Ese jefe de los estudiantes, que lo expulsaron de la universidad después de graduarse por estar al frente de la FED. Él tenía una huelga de hambre con otros cuando explotó la guerra, antes de explotar a la guerra del 65. Y que en plena guerra fue un combatiente en la parte alta de la ciudad, resistiendo toda esa operación limpieza. Y además fue el jefe de la Academia Militar que organizó el 14 de junio junto con los militares constitucionalistas en plena zona constitucionalista. ¿Qué edad tenía en ese momento, Fafo? Todos éramos muchachos en esa época. A mí tenía 24 años, seguro. Entonces, el Parque Hosto fue el escenario donde se creó una academia para uno entrenar a todos los combatientes del interior que se iban integrados a la zona. El mayor Novoa Garnes, Novoa, era el militar que junto con Amin compartían la dirección de la academia. Es decir, que aún en la academia él siguió, y en la guerra, marcando el nivel de su aporte con su inteligencia, pero también con su humildad. Amin ni siquiera con lo que discutía subía la voz. Era un hombre inmensamente tolerante y racional, pero profundamente motivado por sus convicciones, que la dejó escrita en América Latina, busca su camino. Y en el 69, cuando compartió conmigo la cárcel, y desde la cárcel escribíamos varios textos que salieron en los periodiquitos y revistas de esa época, los firmábamos juntos. Y después un momento más doloroso, el movimiento popular dominicano. 1970 fue un año terrible para este país. Era, después de la intervención americana, la primera vez que lo que ellos habían dejado aquí, que era Balaguer, iba a someterse al escrutinio popular. Y fue tal el ambiente creado en 1970 que el principal partido de oposición de esa época, el Partido Revolucionario Dominicano, tuvo que abstenerse de participar en las elecciones. Y entonces, como era natural, a nivel del movimiento popular, del movimiento de los trabajadores, hubo una gran actividad de denuncia y de lucha por el respeto a los derechos humanos y sobre todo contra los crímenes que se cometían en esa época. Pues Amin Abel fue responsabilizado de dirigir el comando que secuestró al coronel Donald J. Crowley de la Embajada Americana aquí en Santo Domingo. Y durante muchos meses la policía nunca tuvo rastro de quienes habían cometido eso, pero en un allanamiento que hicieron en la zona de Herrera buscando un niño que habían secuestrado a un dominicano, encontraron en la casa donde residía Héctor Ortiz, que era un dirigente del MPD, encontraron rastros que ellos atribuyeron al equipo que había cometido la acción del secuestro, y a mí fue responsabilizado como quien lo dirigió.
y con ese espíritu fue buscado. Así que un día como hoy, en 1970, el secuestro había ocurrido en marzo de ese año. Un día como hoy, en 1970, él tenía 2 días metido en su casa de la calle Barahona, al final ahí. Pero Enrique Ureña. No, en la San Martín. Esquina San Martín. Sí, claro. Que queda un banco enfrente del que siempre se insinuó, había una vigilancia sobre su casa, y cuando lo vieron llegar, entonces fue una unidad de la policía, un día como hoy, acompañado de un fiscal llamado Tucídides Martínez, por desgracia hermano de Orlando Martínez. Y Tucídides entró con la patrulla a la casa de Amín, tenía una larga escalera, hizo un levantamiento de lo que era el objeto del registro, y entonces dijo que se marchaba. La compañera de Amín era Mirna Santos de Abel, que estaba en estado de 8 meses de su segundo hijo, y tenía a su lado a su otro hijo con menos de 2 años. Y en ese ambiente, Amín fue capaz, con toda la policía apuntándole y con el fiscal, decirle a su hijo que le cantara una canción. Y el muchachito le cantó lo único que sabía, La Cucaracha. Tenía un símbolo especial de lo que podía hacer toda la noche. Entonces la policía le arrebató a Amín, que estaba en los brazos de su mujer y con sus hijos. El fiscal dijo que se marchaba. Mirna se paró delante pidiéndole al fiscal que no se fuera, porque si él se iba, iban a matar a Amín. Dijo, no, yo tengo que irme. Y él salió. Dicen que 2 minutos después del fiscal salir y la policía separar a Amín de Mirna, ellos empujaron a Amín hacia afuera, estrellaron la puerta y en el segundo escalón le dieron un balazo en la nuca. La sangre durante toda la escalera bajó hasta la calzada, y yo recuerdo como ahora, porque estaba en la cárcel cuando lo escuché, a Rayomir informando, diciendo: en la escalera de la casa donde residía está el cadáver de Amín Abel, y la sangre de su cuerpo llega a la calzada. Fue uno de los crímenes más perversos que se cometieron, y desde ese punto de vista creo que vale la pena recordarlo como un símbolo de la opresión y de la intolerancia de esos años, pero también de la decencia que encarnó aquel muchacho, del desprendimiento, de la generosidad con la que dedicó la vida. Sobre todo ahora que la política es solo un desafío y una oportunidad, un mercado donde tú puedes invertir tu tiempo o asociarte con cualquier vagabundo para aprovechar las oportunidades del poder. En esta época de la degradación moral, también hay que pensar en hombres como este, que sirvieron siempre pensando en lograr ayudar a que el país tuviese un mejor destino, un ambiente de más respeto y más tolerancia, que nunca trabajaron pensando en su propio bienestar, que abandonaron los recursos como esos de su formación o de su familia y se dedicaron a luchar por una democracia que se veía lejos en aquella época y que mucha gente de hoy no tiene idea de lo que ha costado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z